Soy Bridget Cole, tengo 35 años y soy gerente de marketing en Lincoln, Nebraska. Vivo una vida que construí completamente desde cero. Ese día, durante una tensa reunión matutina en el trabajo, mi teléfono vibró sobre la mesa y rompió mi concentración. Un mensaje de texto de mi hermana iluminó la pantalla. Mándame $2,800 para el pram. Me quedé helada. Apreté la mandíbula. $2,800 por un vestido y una sola noche de fiesta. Escribí de vuelta. Gánatelo tú misma. Minutos después llegó la respuesta de mis padres, como una bofetada. Paga o quedas fuera de esta familia. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Durante años les había enviado dinero, creyendo que era solo para emergencias o necesidades urgentes. Pero esto no era una necesidad. Era una exigencia, financiar el pram de mi hermana o ser desheredada. La rabia me invadió, mezclada con algo más agudo, la dolorosa realización de que quizá me habían dado por sentada mucho más tiempo del que yo quería admitir. Esa noche, después de horas caminando de un lado a otro y repitiendo sus palabras en mi cabeza, tomé una decisión. Mis dedos dudaron unos segundos y luego presionaron, cancelar, cancelar, cancelar todo. Para las 8:30 de la mañana siguiente, mi mundo entero ya estaba patas arriba. Y poco después, descubrí una verdad tan impactante que no la vas a poder creer. Si alguna vez has enfrentado presión familiar como esta, comparte tu experiencia en los comentarios. Me encantaría saber cómo lo manejaste. Y mantente atento, porque vienen más historias reales como la mía. Para entender por qué el mensaje de mi hermana me impactó tanto, necesitas saber cómo es mi familia. Yo construí mi vida desde la nada. Sin ayudas, sin atajos. Al crecer, aprendí temprano que el trabajo duro era mi única salida. Mis padres nunca lo vieron así. Mi madre y mi padre volcaron todo en mi hermana, su hija dorada, la bebé de la familia. Yo tenía 17 años cuando ella nació. Ya me las arreglaba sola, trabajando medio tiempo, mientras ellos cumplían cada uno de sus caprichos. Mi madre, siempre la que tomaba las decisiones, y mi padre, su apoyo silencioso, vivían por encima de sus posibilidades. Le compraban ropa de diseñador a mi hermana, organizaban fiestas de cumpleaños lujosas e incluso financiaban sus viajes de fin de semana con amigos, a pesar de que sus finanzas eran inestables. Su casa en los suburbios de Lincoln era un pozo sin fondo de dinero, siempre necesitando reparaciones que no podían pagar. Mientras tanto, yo me mataba estudiando en la universidad, trabajando en 2 empleos, decidida a salir adelante por mi cuenta. A los 25 conseguí mi primer trabajo en marketing. A los 30 ya manejaba campañas para clientes importantes y vivía cómodamente sola, sin depender de nadie. Mis padres me veían como su red de seguridad. Hace 4 años abrí una cuenta familiar conjunta para ayudarles a cubrir gastos, luz, agua, comida, lo básico. Pensé que estaba haciendo lo correcto, aliviando su estrés. Estaba demasiado ocupada para vigilarla de cerca y asumí que usarían el dinero con responsabilidad. Mi hermana, en cambio, creció esperando que todo le cayera del cielo. A los 18 años, está obsesionada con el lujo, vestidos de $500, cenas de $200, lo que se te ocurra. Mis padres lo permitían, vaciando sus ahorros para mantenerla feliz. Yo no me di cuenta de lo grave que era hasta ahora. Siempre me sentí como la extra, la que tenía que demostrar su valor, mientras mi hermana tenía pase libre. Mi madre decía: está joven, déjala disfrutar la vida. Mi padre solo asentía. Yo seguí adelante, construí mi carrera y envié dinero cada vez que me lo pedían. Pero esa cuenta que abrí fue mi mayor error. Confié en ellos. Creí que era para necesidades reales. Ahora, al mirar atrás, veo las señales, joyería nueva en mi hermana, las excusas vagas de mi madre sobre gastos inesperados. Debí cuestionarlo antes. Toda mi vida he sido la responsable, la que arregla sus problemas. Y aún así, soy a la primera que atacan cuando digo que no. Al crecer, escuchaba la voz de mi madre, fría y cortante, cada vez que pedía ayuda. Arréglatelas, Bridget. Pero por mi hermana, dejaban todo. Recuerdo su cumpleaños número 10,
2,000 pesos en una fiesta con tema de princesa, mientras yo trabajaba los fines de semana para pagar mis libros. Una vez mi padre dijo: ella es nuestra segunda oportunidad para hacerlo bien. Dolió, pero me lo guardé y seguí adelante. Las exigencias de mi hermana crecían cada año: teléfonos nuevos, boletos para conciertos, compras sin control. Mis padres nunca dudaban, incluso cuando su cuenta bancaria estaba en números rojos. Yo creí que ayudaba al abrir esa cuenta, pero estaba ciega a cómo la usaban. He pasado años demostrando que no los necesito, construyendo una vida de la que estoy orgullosa. Mi hermana, en cambio, nunca ha tenido que mover un dedo. Mis padres se aseguraron de eso, sin importar el costo. Y yo, soy a la que esperan que pague la cuenta. Ese día estaba trabajando cuando mi teléfono empezó a vibrar sin parar. El mensaje de mi hermana brillaba en la pantalla. Necesito 2,800 pesos para el pram. Mándalos ya. La sangre me hirvió. 2,800 pesos por un baile de preparatoria. Por un vestido que usaría una sola vez y una limusina para presumir. Escribí de vuelta con los dedos temblando de coraje. De ninguna manera. Consigue un trabajo y gánatelo tú misma. Apreté enviar, esperando que hiciera un berrinche. Tal vez que respondiera con quejas. En lugar de eso, mi teléfono sonó segundos después. Su voz era chillona, cargaba de un derecho que no le correspondía. Eres tan egoísta, Bridget. Es solo el pram. ¿Por qué no puedes ayudarme? Apreté el teléfono con más fuerza, obligándome a mantener la calma. Tienes 18 años, le dije. Muchísimos chicos trabajan medio tiempo para pagar su pram. Inténtalo. Se burló, con un tono venenoso. Y no lo entiendes. Yo merezco esto. Antes de que pudiera responder, colgó. Me quedé mirando la pantalla en blanco, con el estómago revuelto. ¿Merecerlo? ¿Desde cuándo merecía mi dinero? Intenté concentrarme en el trabajo, pero su voz seguía repitiéndose en mi cabeza. Había pasado años demostrando que podía valerme por mí misma, mientras a ella le daban todo en bandeja de plata. La injusticia ardía, recordándome cada vez que mis padres la eligieron a ella sobre mí. Recordé cuando, a los 16, supliqué por $50 para un viaje escolar y mi madre respondió de golpe: no podemos pagarlo. Sin embargo, a mi hermana le dieron $200 para boletos de concierto sin pensarlo 2 veces. Al mediodía volví a escuchar su voz, esta vez en un buzón de voz que no debía enviarme. Mamá, papá, Bridget está siendo imposible, se quejaba. Díganle que pague. Me quedé helada, imaginándola caminando de un lado a otro en la sala de la casa familiar, haciéndose la víctima como siempre. Minutos después llegó el mensaje de mi madre, cortante como una navaja. Paga el pram de tu hermana o no te atrevas a llamarte parte de esta familia. Luego vino el de mi padre, corto y helado. Haz lo correcto, Bridget. Mis manos temblaban mientras lo leía una y otra vez. ¿Lo correcto? Durante años les había enviado miles. 1,000 pesos para la hipoteca, 2,000 pesos para emergencias, incontables cantidades pequeñas para cubrir sus cuentas. ¿Y ahora me amenazaban con desheredarme por un vestido de pram? El pecho se me cerró, mezclando enojo y traición. Esto ya no era solo por el pram. Algo no cuadraba, y lo sentía hasta los huesos. Llamé de nuevo a mi hermana, buscando claridad. ¿Por qué esto es tan importante? Pregunté, con la voz firme a pesar de la rabia que hervía dentro de mí. Pregúntales a mamá y papá, disparó. Ellos dijeron que tú pagarías. Es mi derecho. ¿Su derecho? Casi me reí de lo absurdo. No tienes ningún derecho sobre mi dinero, le dije. Madura. Le estás arruinando todo. Y gritó, y volvió a colgar. Me quedé sentada, con el corazón acelerado, repasando cada llamada, cada excusa vaga que mi madre me daba cuando le enviaba dinero. Estamos batallando, Bridget, decía siempre, con una voz demasiado rápida, demasiado ensayada. Las pocas llamadas de mi padre siempre terminaban igual. ¿Nos puedes echar la mano? Nunca lo cuestioné.
Estaba demasiado ocupada con el trabajo, demasiado confiada por ser familia. Para la tarde, caminaba de un lado a otro en mi oficina, ignorando correos, con la mente hecha un caos. La actitud de mi hermana no era nueva, pero esta exigencia se sentía distinta, más descarada, casi planeada. Abrí mi app bancaria y empecé a revisar años de transferencias a la cuenta familiar. Miles enviados sin hacer preguntas. 1.500 pesos aquí, 800 pesos allá. Siempre con la promesa de que era para lo básico. Las excusas de mi madre resonaban en mi cabeza. Se descompuso el coche. Tuvimos un mes difícil. Les creí. Pensé que ayudaba. Ahora, sus amenazas sonaban como un guión que habían ensayado demasiadas veces. Le escribí a mi madre. ¿Por qué un plan vale más que desheredarme? No hubo respuesta. Intenté con mi padre. Explícame esto, papá. Silencio. Su negativa a responder solo apretó más el nudo en mi pecho. No solo estaban exigiendo dinero. Me estaban intimidando, usando a la familia como arma. Pensé en la cuenta conjunta, la que abrí para ayudarlos. No la había revisado en años, atrapada entre juntas y fechas límite. ¿Qué habían estado haciendo con ese dinero? El berrinche de mi hermana y las amenazas inmediatas de mis padres dejaban algo claro. Esto no era solo por un vestido. Era mucho más grande. Y yo ya estaba harta de su juego. Después de los mensajes de mis padres, recibí una notificación bancaria inusual. Era martes por la tarde cuando mi correo sonó con un mensaje del banco que administraba nuestra cuenta familiar. El asunto gritaba urgencia, alerta de transacción grande. El corazón se me hundió al abrirlo. Una transferencia de 5,000 pesos había salido esa misma mañana sin mi autorización. Me quedé mirando la pantalla, con el pulso acelerado. Esa cuenta la abrí para pagar servicios, no para retiros misteriosos. Mi mente volvió a las amenazas de mis padres, a su insistencia en que yo pagara el plan de mi hermana. Esto no era coincidencia. Llamé de inmediato a mi hermana. ¿Y qué está pasando con la cuenta familiar? Pregunté, manteniendo la voz firme. Su respuesta fue evasiva, cortante. No sé. Pregúntales a mamá y papá, espetó. ¿Por qué siempre eres tan desconfiada? Insistí. Desaparecieron $5,000. ¿Sabes algo? Se rió, un sonido frío y despectivo. Estás exagerando. Seguro no es nada. Y colgó. Su negativa solo confirmó mis sospechas. No estaba esquivando el tema. Estaba ocultando algo. No podía quedarme quieta. Necesitaba respuestas, y sabía que no podía confiar en mi familia para obtenerlas. Fue entonces cuando contacté a Ellen Ward, mi amiga y abogada, que trabajaba en el pasillo de al lado en mi empresa de marketing. Le escribí. ¿Podemos hablar? Es urgente. Respondió en minutos y me propuso vernos en su oficina esa misma tarde. A las 6:30 de la tarde, estaba sentada frente a Ellen, con su escritorio cubierto de archivos legales. Le expliqué la alerta bancaria, las evasivas de mi hermana y las amenazas de mis padres. Algo anda muy mal con la cuenta familiar, dije, con la voz tensa. Necesito saber qué están haciendo con ese dinero. Ellen asintió, tranquila pero concentrada. Y empecemos sacando los movimientos de la cuenta, dijo, mientras abría su laptop. Ella ingresó al portal del banco con las credenciales que le había proporcionado. Sus dedos se movían rápido. En minutos, encontró un rastro de transacciones que yo no había revisado en años. Hay múltiples retiros grandes, dijo, frunciendo el ceño. Algunos a acreedores, otros a tiendas comerciales. Me incliné hacia adelante, con el estómago revuelto. ¿Acreedores, tiendas comerciales? ¿Qué tipo de tiendas? Pregunté. Ellen recorrió los registros. Tiendas de lujo, boutiques, joyerías, incluso una agencia de viajes. Mi mente empezó a girar. Esto no era por servicios o comida. Ellen siguió investigando, revisando los estados de cuenta del último año. Parece que tus padres han estado usando la cuenta para pagar deudas,
dijo. Tarjetas de crédito, un préstamo de auto, incluso una segunda hipoteca. Sentí una ola de traición recorrerme. Deudas. Nunca habían mencionado una segunda hipoteca. Recordé sus llamadas, siempre pidiendo una ayudita para gastos inesperados. Yo les enviaba dinero sin cuestionar, pensando que los mantenía a flote. Ahora veía la verdad, habían estado vaciando la cuenta para mantener su estilo de vida. Luego Ellen señaló otro conjunto de transacciones. Estas son más pequeñas, pero constantes, dijo. Pagos a tiendas de ropa, restaurantes, incluso a un planificador de pram. Un planificador de pram. La demanda de 2.800 pesos de mi hermana apareció de inmediato en mi mente. Han estado financiando sus gastos, dije, apenas en un susurro. Ellen asintió. Parece que tus padres han estado usando tu dinero para cubrir sus deudas y darle a tu hermana todo lo que quiere. Me recosté, atónita. Todos esos años pensé que ayudaba con lo básico. En cambio, había estado financiando sus mentiras. Salí de la oficina de Ellen con una sensación de hundimiento. Mis padres no solo me estaban presionando por dinero para el pram. Estaban escondiendo un patrón de engaño. Necesitaba más pruebas. Pero una cosa estaba clara, no podía dejar que esto continuara. Al día siguiente regresé a la oficina de Ellen. La habitación estaba con poca luz, su escritorio lleno de papeles, pero su mirada permanecía afilada como un cuchillo. Empujó hacia mí un montón de documentos, con expresión grave. Estos son los registros del banco, dijo. No te va a gustar. Mi estómago se revolvió mientras revisaba la primera página. En 4 años, 100,000 pesos habían sido retirados de la cuenta familiar conjunta. Mi dinero, drenado sin una palabra. Una puñalada de traición me atravesó. Los había confiado, creí que ayudaba con sus dificultades. En cambio, me estaban dejando seca. Él señaló los registros de transacciones. Tus padres hicieron docenas de transferencias grandes, dijo, pasando las páginas. Algunas a compañías de tarjetas de crédito, otras a un préstamo de auto, incluso a una segunda hipoteca que nunca mencionaron. Sentí mi garganta apretarse. Segunda hipoteca, siempre habían dicho que la casa casi estaba pagada. Luego me mostró otra sección, retiros más pequeños, pero constantes, a boutiques, joyerías y a una agencia de viajes para los viajes de mi hermana. Gastos de pram también, agregó Ellen, señalando un pago de 3,000 pesos a un planificador de eventos de lujo. De repente, la demanda de 2.800 pesos de mi hermana tuvo sentido. La habían criado para esperar mi dinero como si fuera suyo. Me recosté, con la mente dando vueltas. Cada llamada de mi madre, cada súplica por una ayudita pasó frente a mis ojos. Había enviado miles pensando que era para lo básico, comida, servicios, su supervivencia. Ahora veía la verdad. Me habían usado para financiar sus deudas y el estilo de vida lujoso de mi hermana. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Susurré, más para mí que para Ellen. Ella negó con la cabeza. La gente justifica cualquier cosa cuando está desesperada, dijo. Sus palabras dolieron, pero eran ciertas. Supe lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, miércoles, llamé al banco y les pedí cerrar la cuenta conjunta. Tomó 10 minutos, pero cada paso se sintió como cortar una cadena. Había pasado años atada a sus problemas, y ahora había terminado. Con la cuenta congelada, redacté un correo a mis padres y a mi hermana, breve y frío. La cuenta conjunta está cerrada. Se lo de los 100,000 pesos. No habrá más dinero. Le di enviar, con las manos firmes pero el pecho pesado. Esto no era solo por dinero. Era por confianza, y la habían destruido. En cuestión de horas, mi teléfono explotó. Mi hermana llamó primero, con la voz entre pánico y rabia. «No puedes hacer esto», gritó. «Necesitamos esa cuenta». Me mantuve calmada, aunque mi pulso se aceleraba. ¿Pues necesitarla para qué? ¿Más vestidos de diseñador? Pregunté. Balbuceó, luego gritó. «Te estás destruyendo esta familia». Y colgó.
El mensaje de mi madre llegó después, un muro de palabras. ¿Cómo te atreves a acusarnos? Necesitábamos ese dinero para sobrevivir. Sobrevivir, con viajes de lujo y planificadores de pram. El mensaje de mi padre fue más corto, pero no menos desesperado. Bridget, piensa en lo que nos estás haciendo. No respondí. Sus excusas sonaban vacías. Llamé a Ellen para actualizarla. Están perdiendo la cabeza, dije, con la voz temblando entre enojo y alivio. Ella no se sorprendió. Tienen miedo porque su red de seguridad desapareció, dijo. Hiciste lo correcto. No estaba tan segura, admití. Cerrar la cuenta se sintió como libertad, pero también como perder a la familia que había pasado años intentando mantener unida. Sus mentiras lo habían cambiado todo, y no estaba segura de que vendría después. Una semana después, conduje hasta la casa de mis padres en los suburbios de Lincoln. Mis manos se aferraban al volante, con una carpeta de documentos bancarios a mi lado. El peso de lo que estaba a punto de hacer presionaba mi pecho. Había pasado días preparándome, repasando los hallazgos de Ellen, 100,000 pesos drenados de la cuenta conjunta en 4 años, parte de un desastre más grande. 500,000 pesos en deudas que mis padres habían acumulado. Hoy los enfrentaría y lo pondría todo sobre la mesa. No más mentiras. Entré a la sala, el aire cargado de tensión. Mi madre estaba sentada en el sofá, los ojos ya entrecerrados. Mi padre estaba junto a la ventana, brazos cruzados, su expresión ilegible. Mi hermana se recostaba en un sillón, mirando su teléfono, evitando mi mirada. No perdí tiempo. Sé todo, dije, dejando caer la carpeta sobre la mesa de café. La cuenta que abrí para ayudarles, tomaron 100,000 pesos y están ahogados en $500,000 de deuda. Extendí los documentos, estados de cuenta, registros de transacciones, pruebas de sus gastos. Pagos de tarjetas, préstamo de auto, una segunda hipoteca que ocultaron y, peor aún, miles destinados a ropa de diseñador y viajes de mi hermana. El rostro de mi madre se contrajo, pero no por culpa. ¿Cómo pudiste hurgar en nuestros asuntos privados? Exclamó, con la voz temblando. Esto es familia. Una ola de furia me recorrió. ¿Familia? Les había dado todo y me habían usado. Me mintieron, dije, con voz firme a pesar del dolor. Dijeron que era para gastos de supervivencia. En cambio, financiaron su estilo de vida. Señalé a mi hermana, que todavía no levantaba la vista. Mi padre dio un paso adelante, con tono cortante. No entiendes, Bridget. No teníamos opción. Las deudas se acumulaban. Se suponía que nos ayudarías. Lo miré, atónita. ¿Se suponía que ayudara? Dije. Les envié miles cada año, y ustedes lo malgastaron en cosas que no podían pagar. Mi madre interrumpió, llorando ahora. Eres tan egoísta. Hicimos esto por ella, por el futuro de tu hermana. Miré a mi hermana, esperando alguna defensa, alguna disculpa. Se quedó en silencio, el rostro en blanco, dejando que nuestros padres lucharan su batalla. Ese silencio dolió más que sus palabras. No solo era cómplice, se sentía con derecho a todo. La voz de mi padre subió. No puedes alejarte de nosotros. Somos tu familia. Nos debes. La audacia me quemó la garganta. No les debo nada, dije, alzando la voz. Cerré la cuenta. No más dinero. Ustedes solos. Mi madre jadeó, llevándose la mano al pecho como si la hubiera golpeado. Nos estás abandonando, lloró. Mi hermana finalmente levantó la vista, los ojos llenos de pánico, pero no dijo nada. Sostuve sus miradas, negándome a retroceder. Ustedes me abandonaron primero, dije. Usaron mi confianza, mis ahorros durante años. La sala estalló. Mi madre gritaba sobre lealtad. Mi padre me acusaba de traición. Mi hermana solo se quedó muda, como si nada de esto fuera su culpa. Recogí los documentos, con las manos temblando de rabia y alivio. Se acabó, dije, caminando hacia la puerta.
Sus voces me siguieron, un coro de ira y desesperación, pero no volteé. Les había dado la oportunidad de explicarse, y todo lo que obtuve fue culpa. Esto era el fin de su control sobre mí. Después de la reunión, regresé a casa y tomé mi decisión final. El peso de la traición familiar era pesado, pero sabía lo que debía hacer. Ya había cerrado la cuenta conjunta, pero eso no era suficiente. Abrí mi teléfono, bloqueé los números de mis padres y filtré sus correos a spam. El número de mi hermana fue el siguiente. Cada toque se sentía como cortar un hilo que había estado atando durante años. Dolió, pero también me dio una fuerza silenciosa. Había terminado de ser su muleta financiera. Pasaron meses y me llegó la noticia a través de un primo lejano. Mis padres habían declarado bancarrota. Las deudas de 500,000 pesos, las tarjetas, préstamos, esa segunda hipoteca oculta, los habían aplastado. Su casa en los suburbios de Lincoln, la que juraban casi estaba pagada, se perdió. Me imaginé a los mudanceros sacando sus muebles. Mi madre llorando, mi padre mirando al vacío. Una parte de mí los compadecía, pero otra no sentía nada. Habían construido este desastre usando mi dinero para retrasar lo inevitable. Les había dado oportunidades y las habían desperdiciado. Mi hermana enfrentó su propio ajuste de cuentas. Sin las ayudas de mis padres, tuvo que madurar rápido. El primo mencionó que había conseguido un trabajo de medio tiempo en una tienda de ropa, doblando camisas y cobrando a clientes. Me la imaginé detrás del mostrador, obligada a ganarse lo que antes exigía de mí. La chica que creía que 2 vestidos de pram de 800 pesos eran un derecho estaba aprendiendo a valerse por sí misma. No sentí triunfo, solo un alivio agridulce. Tal vez algún día entendería lo que traté de enseñarle. En cuanto a mí, encontré un nuevo tipo de paz. Las llamadas constantes, la culpa, las exigencias, habían desaparecido. Me concentré en mi vida, mi carrera, mis ahorros. Empecé a ver a una terapeuta para procesar años de manipulación y reconstruir la confianza que mi familia había ido minando. Poner límites no fue fácil. Significaba dejar ir la esperanza de que cambiaran, de que me vieran como algo más que una cuenta bancaria. Pero también significaba libertad. Aprendí a decir no para proteger mi futuro, a dejar de permitir que su caos me definiera. Mirando atrás, esta experiencia me enseñó algo vital: familia no significa obligación. El amor no debería tener precio. Pasé años pensando que tenía que salvarlos, que sus problemas eran míos para resolver. Estaba equivocada. Poner límites, tomar control de mis finanzas y alejarme de la toxicidad, eso fue lo que me salvó. Si estás atrapado en un ciclo similar, recuerda esto: no le debes tu seguridad a nadie. Protégela primero. No es egoísmo, es supervivencia. A todos los que escuchan, gracias por seguir mi historia. Ha sido un camino difícil, pero compartirlo me ayuda a sanar. Me encantaría escuchar sus experiencias. ¿Alguna vez han tenido que poner límites con su familia? Comenten abajo y hablemos. Si esto resonó contigo, suscríbete y acompáñame para más historias reales. Tu apoyo significa todo.